Bienvenido. Buenos días. Bueno, vamos a hablar de realidad virtual, que es un concepto del que todo el mundo habla, pero que en realidad nadie sabe muy bien en qué consiste. Y como pasa con las nuevas tecnologías, el gran reto, que es donde ahí siempre Telefónica va buscando gente con mucho talento, es fórmulas que permitan que la gente corriente, que no tiene una formación científica y tal, pueda aplicar en la vida cotidiana esas nuevas tecnologías que a veces parecen como de película de ciencia ficción, pero que no es ciencia ficción. Correcto, ya lo tenemos a la orden del día. Sí. Hasta que llegue la vida cotidiana va a quedar un poquito. Todos esperábamos que llegara más rápido, y donde se está quedando es un poco en los pasos intermedios, en la cadena de valor, es decir, en procesos industriales en las empresas. Sí que se están haciendo cosas que llegan, pero aún queda un poquito para que acabe. ¿Qué es más difícil? ¿Que vaya cambiando la mentalidad? Bueno, la mentalidad en la medida que gente joven que ya ha nacido con el móvil en la mano, pues les es más fácil, o que las propias empresas realmente arriesguen, porque en el caso de Telefónica, bueno, es toda una línea de Telefónica de apuesta por la innovación que lleva ya años y que va encontrando uno tras otro continuamente gente de muchísimo nivel en España y en todos los países donde está Telefónica. Pero en las empresas corrientes, ¿dónde está la resistencia, digamos, a esa modernización? Bueno, primero es un proceso conjunto. Para que llegue hasta la sociedad, al fin y al cabo a día de hoy tenemos un poco de sobredosis tecnológica, ¿no? Tantas cosas pasando, todo a través del móvil. Esto también viene a través del móvil. Es una tecnología más. A priori está lista para cambiar un montón de cosas, pero va a tardar para que llegue. Es fundamental el trabajo que está haciendo gente como Telefónica, apostando por nuevas tecnologías. Hay que apostar por esta y por muchas otras, porque al final hay que continuarlas y darle recorrido hasta que lleguen, ¿no? Esta va a llegar, hay un montonazo de empresas apostando por ello ahora, que es lo que ha cambiado un poco con respecto a últimos años, desde Estados Unidos sobre todo, pero a nivel europeo también. Y para que acabe permeando a la pequeña empresa, ¿no? Es un poco la pregunta. Es la gran cuestión, porque además la pequeña empresa es el 90% del tejido industrial español, o sea que... Tiene que demostrar su utilidad. O sea, es muy útil para un montón de facetas, sobre todo en la cadena de valor, en cualquier punto aplica, por eso no estamos viendo que llega hasta el consumidor final, y tiene que acabar de aplicar en esos puntos intermedios donde realmente ofrece un valor. Se está haciendo un montón de cosas de comunicación, que al final no dejan de ser más que anuncios o vídeos 360, hacia donde tiene que caminar es hacia cumplir objetivos concretos. Quiero vender más, quiero ser más rentable o quiero comunicar de una manera diferente, ¿no? Que es por donde creo que van los tiros hacia que esta tecnología acabe llegando y acabe siendo fructífera para todos, que es hacia donde va. Cuando tú creas Visense, o cómo creáis esta empresa, ¿la creas tú? ¿La crea un grupo de amigos? ¿O esto sale un poco como muchas aventuras entre amigos, ¿no? Juntándonos mucho tiempo, hablando de todo lo que queremos hacer. Ya habíamos intentado varias veces con otros proyectos y al final se juntaron las piezas y pudimos tirar. Al principio salimos para hacer unos mandos para jugar en realidad virtual, pero rápido cambiamos por lo riesgoso del modelo de negocio de producir algo físico y nos quedamos en el software, en los contenidos, que es lo que nos está dando ahora viabilidad. Al principio cuando emprendes... o sea, estabais jugando, al principio era jugar, ¿no? Sigue siendo jugar. Sigue siendo jugar. Ahora lo que pasa es que jugamos con nuestros sueldos también, ¿no? Claro. Pero sigue siendo jugar y no hay que perder ese componente. A diario, semanalmente, ahora ya o casi mensual, intentamos parar y romper con todo y jugar, trastear y aprender, que es de lo que va todo esto. ¿Cuántos estáis en esta empresa? Pues ahora somos 5. Empezamos 3 y por el momento 5, y este es el año de consolidar y fijar los pilares para seguir creciendo de una manera estable. ¿Cuánto tiempo lleváis con Telefónica? Con Telefónica, pues esto fue en diciembre. En diciembre hicieron una competición en la que propusimos una... Diciembre y aún no ha terminado marzo. Eso quiere decir que sois viejos, porque hemos visto algunos que llegaban en la segunda semana y estaban ya atónitos con lo que habían descubierto. Sobre todo eso que en un anglicismo horrible llaman mentoring, o sea, pero realmente encontrar gente. ¿Qué es más difícil o qué se aprecia más? ¿Gente que te explique qué es una empresa o cómo puedes convertir en rentable una idea que a lo mejor tú crees que es rentable porque tiene, y resulta que es rentable por algo que ni se te ha ocurrido pensar?
Es muy difícil. Como decíamos, jugamos, ¿no? Por decir así, cuando estás metido en el ojo del huracán es difícil ver en qué sentido gira. Entonces es muy importante apoyarse en gente que ya tiene mucha experiencia. Es difícil encontrar los buenos de verdad, ¿no? Cuando estás haciendo estas cosas mucha gente se arrima. Creo que hay un valor muy grande en gente que ya no está activa profesionalmente, pero que tiene muchísima experiencia. Nosotros nos apoyamos mucho en esas personas, en nuestros padres, para empezar, que son los que más cercanos tenemos, pero tenemos otros perfiles como Alejandro Sacristán, que ya tienen muchos años en el sector y que nos echa un cable muy grande por ver por dónde van los tiros. Ahora estamos empezando a colaborar también con la Workclan, que son de Majadahonda y tienen mucha experiencia también asesorando startups. Entonces te van guiando un poco. Es difícil no dejarse perder, y es difícil no dejarse perder por la cantidad de ideas o de posibilidades que tiene la tecnología. Entonces hay muchas veces que quieres ir demasiado rápido, pero al final el tiempo pasa a la misma velocidad. Entonces hay que frenar un poquito y es lo difícil. Bueno, cuéntanos lo que ofrecéis. Es decir, ¿cuál es el producto? ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo más útil? Nosotros somos una consultora tecnológica y basamos nuestras soluciones en realidad virtual y realidad aumentada, que son tecnologías inmersivas. Realidad virtual es cuando te pones el casco y directamente te sumerges en una realidad virtual, es decir, es como si te tirases a una piscina en lo que todo lo que miras es contenido digital. Y realidad aumentada, el ejemplo más rápido es Pokémon GO, que sacas el móvil, estás viendo la realidad y te pintan contenido digital sobre él. Es como si ese contenido digital te viniera a buscar. En vez de tirarte a la piscina son los peces, ¿no?, que están flotando en tu mundo real. Un poco la diferencia. Realidad virtual hace mucho ruido, es el tema de las gafas, llevan empujando mucho, pero realidad aumentada es mucho más práctica y más rápida a día de hoy. Sacas el móvil y ya estás acostumbrado a hacerlo, entonces empiezas a tener contenido y opciones que antes no tenías y que te amplían este mundo. Esa realidad virtual es esa azafata que está en el aeropuerto de Mallorca, que es totalmente virtual y te saluda en distintos idiomas. Podría ser, desde luego, eso es una realidad virtual, pero lo que entendemos... Y además te dice tal, y tiene una ventaja, que es que puedes hacer así, chut, y pasas. Y le puedes dar el mute. Pero el único problema es que los niños, claro, al final han tenido que poner un cordón, porque si no los niños asaltan la azafata virtual, les tiran de la ropa. Bueno, es una cosa muy... Bueno, es muy curioso, porque los niños son nativos. Claro. Les das directamente y enseguida... se lanzan a por la... aprender enseguida, o sea, es su mundo, es su mundo. Yo, hablando con gente de educación, es un sector en el que nos llama mucho, porque al final son tecnologías que vienen a aportar un montón, que van más despacio, como decimos, pero en educación es un sector muy claro, porque al final estás dando a los chavales contenido en un formato diferente, les estás hablando en su lengua, son dibujitos que van saltando, entonces es un buen momento para ir perfilando cómo comunicarnos con ellos, ¿no? Y estas tecnologías nos lo dejan a la mano. ¿Cuál es el producto, digamos, o la realización de la que estáis más contentos? ¿Qué os parece, digamos, lo más adulto, por lo menos, digamos, lo más completo que habéis hecho? Bueno, esto va muy rápido, llevamos un añito de vida y al final hemos hecho un montón de cosas, pero que hayan salido al mercado. Ahora vamos a hacer un lanzamiento en mayo, en el que todavía no podemos decir el cliente, pero es para mejorar la experiencia de usuario en tienda. Es decir, tecnología aplicada en el momento. Tú vas a ir por la tienda y vas a poder ir escaneando diferentes apartados de productos para que te den información, ofertas voladoras. Es como tocar la experiencia del usuario ofreciéndole información de interés, pero ágil en el momento. Por otro lado, esto en cuanto a realidad aumentada, pues en realidad virtual estamos trabajando una herramienta para trabajar el miedo a hablar en público, en el que tú cargas tu presentación, te pones el casco y estás en un auditorio delante de 150 personas, entonces vas pasando la presentación y vas practicando. Y bueno, ahí sí que os forráis, porque están los políticos, ya ninguno sabe hablar español. Y los pocos que saben, bueno, después de oír a Coco Mocho en Pichinglis diciendo que Cataluña, que Francia pertenecía a Cataluña, o sea, pues yo creo que ya el inglés empieza a ser un idioma preocupante. Cualquiera puede decir cualquier cosa, pero el miedo a hablar en público, que es real, entre otras cosas, porque no dominan el idioma y a veces no saben lo que decir y tienen que decir lo que dice el partido que hay que decir esta semana, que a lo mejor es distinto, pero claro, crea una inseguridad que se nota muchísimo, pero se nota en las Cortes, no digamos ya en los ayuntamientos y autonomías. ¿Y eso qué vais a hacer? ¿Como una granja de gente para que se sepa expresar? También ahí, los ejecutivos tienen ese problema. Totalmente. Aplica a muchos sectores. Lo difícil aquí muchas veces, y en lo que no nos podemos perder siendo una empresa pequeñita, es en ver hacia dónde aplicarlo, ¿no? Porque desarrollas una tecnología y cuando la tienes, Dios, esto aplica un montón de cosas diferentes, ¿no? ¿A dónde centramos el tiro? Porque primero, comercialmente no llegamos, y segundo, por recursos humanos, tampoco vamos a llegar a darle salida. ¿Cómo hicimos para el Pitch Simulator, ¿no?, que es el nombre por el momento? Esto surgió porque, bueno, a mí me gusta, pero aún así me pone nervioso, entonces yo cuando voy a hablar en público me lo preparo. ¿Qué ejercicio hacía? Cierro los ojos y me imagino en el lugar. Entonces, dándole vueltas, decía, si tenemos la tecnología para poder practicar esto.
y encima la tenemos in-house, la tenemos en casa, lo podemos hacer, y empezamos a trabajarlo. Y justo, casualidades, porque estas cosas van llegando así, tuvimos una reunión con una señora de Barcelona, de eCompany, Teresa Baró se llama, que lleva muchos años enseñando a hablar en público y trabajando el lenguaje no verbal. Entonces me junté con ella y estructurando y juntando la idea, llegamos a una colaboración para desarrollar esta primera herramienta que ella va a utilizar solo en sus cursos. Ella da unos másters de comunicación para hablar en público. Entonces esta primera herramienta se basa en intentar mantenerlo sencillo, cargar presentación, trabajar el escenario, trabajar los principales factores que te dan miedo cuando vas a hablar en público, cuando entras, que la gente no acaba de sentarse, se mueven, si dejas de hablar que se levanten. Entonces, ¿cómo sonríes sin parecer que te acaban de pegar una grapa aquí y pones esa cara de pánico? ¿Cómo haces callar un auditorio de 150 personas? Claro, ¿no? que además no calla. Que además no calla. Entonces estamos trabajando todo ese tipo de factores que ya ha identificado a lo largo de los años que dan miedo a la hora de hablar en público, y los vamos a transmitir en una herramienta útil para todos, que tengo aquí, luego os muestro si queréis, en versión demo, en la que cargas tu presentación y estás delante de 150 personas. No es difícil que vayas a juntar a 150 amigos para practicar una y otra vez la Oye, y si lleváis eso a las clases, porque uno de los problemas fundamentales que hay ahora en la educación en Occidente, en general, y en España desde luego, es que, claro, la pérdida de autoridad del profesor, que antes venía dada por el conjunto social, y ahora está combatida por alumnos mal educados, por padres peor educados todavía que sus hijos. Lo que quieren es que los hijos la aprueben, aunque sean lerdos y matones. Y luego por el propio profesor, que está en una situación de estrés que le va poniendo nervioso y ya llega sufriendo a tal. Bueno, es de todas las profesiones ahora, es la de más riesgo en España, por encima de piloto de Fórmula 1. De más riesgo físico. La de más riesgo físico y de estrés. Pero tremendo. O sea, si conseguís hacer una adaptación para las clases, que bueno, no es de lo mismo, pero tiene algo parecido. El miedo al público, el hacerse cargo de la situación, aprender trucos o técnicas para controlar y controlarte tú, para que no te dé el enfado y le tires la tiza al imbécil de la última fila, que son cosas que pasan. Bueno, ahí tenéis un campo ilimitado. Lo primero es que al final es una herramienta y como tal la puedes aplicar para lo que quieras. Nosotros hemos empezado por algo muy general porque también es lo que más conocíamos. Yo hace ya años que me salí del sistema educativo, por decir así, ¿no? Que acabé. Por suerte, a todo esto romper una lanza a favor de los profesores, porque creo que es la profesión más importante de la sociedad. Al fin y al cabo estamos formando al futuro, ¿no? Y los mártires, porque hay que ver que poco se les reconoce. O sea, es algo que habría que dar la vuelta. Dicho lo cual, es una herramienta que luego puedes enfocar hacia donde quieras. Hemos empezado por lo más general para empezar a trabajar, pero la idea es poder trabajarlo, incluso que tú pudieras trabajar, si tuvieras ese miedo, estar delante en tu propio estudio con un público, o incluso pintarte el público en función de la audiencia que te está viendo, ¿no? Porque aquí no ves a nadie, pero igual te están escuchando millones de personas, y eso se podría transmitir. Pues, millones para no sé, pero ansiedad, cientos de miles sin ninguna duda. Pero vamos, si tuviera miedo no habría creado esto. O sea, ya me imagino. Yo estoy curado. Pero en la cuestión de las clases es tan importante, y ya creo, ya lo último, ya para padres. Es decir, si tú consigues hacer que el padre haga de padre y la madre de madre, sin que los niños se les suban a las barbas, entonces ya, o sea, eres el premio Nobel. Federico, eso es una utopía imposible. Llegará antes la realidad virtual a nuestras casas. Pero oye, y todo lo que sea aliviar un poco esa situación de, hombre, el arreglo definitivo imposible, pero es verdad que hay mucha gente que es que no sabe qué hacer, que tiene miedo a ocupar una función. Como te decía, el mundo de educación es un mundo que nos atrae mucho. Todavía no sabemos muy bien cómo va el sector, me da la sensación de que es difícil entrar o cambiar cosas, o sea que es algo que vamos a tener que trabajar con tiempo. Bueno, tenemos mucho tiempo. Puedes empezar en colegios privados, en universidades privadas, donde ahí sí puedes ensayar. Al final, mira, el otro día le enviaba un email a una editorial canadiense, de estos que enviamos los emprendedores a ver si sale, ¿no? Sí. Y todo esto a raíz de una aplicación que tenemos, de un sistema solar, de un libro de un sistema solar en el que tú apuntas y te sale el sistema solar en realidad aumentada, ahora os lo muestro si queréis, está guay, y puedes ir obteniendo información. ¿Cómo se puede utilizar eso como una herramienta de comunicación entre padres e hijos? Cuando llegas del colegio, que tienes pocas ganas de hacer deberes, o que has aprendido algo nuevo y tienes ganas de mostrárselo a tus padres, coge la tablet que ya te dan en el colegio, apunta el libro de texto que es físico y que te salga el sistema solar. Y enséñaselo a tus padres. Van a estar encantados de verlo y se lo vas explicando tú y lo vas tocando. Y es una forma diferente de aprender, y es porque hablamos de un sistema solar. Pero imaginemos que estamos aprendiendo el funcionamiento de un motor. Y tú enfocas y te sale el motor en 3D, con todas las piezas funcionando, y tú le quitas una y le vuelves a dar, y a ver dónde se para. Y lo vuelves a tocar, y lo vuelves a romper, y lo vuelves a arreglar, y todo esto a coste cero.
vamos a hacer un curso de mecánica. Hombre, ahí ya con eso, si no estudias es, y vamos, encima no te manchas. O sea, no eso con el motor sin manchar. Podríamos hacer algo, para que fuera más real, pero... Sí, no, pero que sea una mancha virtual también. Pero el potencial de estas tecnologías está en que tú puedes romper y trastear a coste prácticamente cero, y puedes volver a empezar, y puedes estar tutorizado, y puedes hacerlo en un entorno colaborativo. Las posibilidades son muy amplias, y es ir construyendo los pequeños pasos que lleva a ello. Oye, pues nada, dentro de unos meses volvemos a hablar, Encantado. Y a ver cómo os va la cosa. Encantado. Y ahora entiendo por qué Telefónica le ha gustado vuestro proyecto. Bueno, es que las posibilidades son infinitas. Son muy amplias. Aquí hay poco tiempo, pero más que invitados a que vengáis a visitar, merece la pena. Es un parque de atracciones tecnológico en el que abre mucho la mente. Nosotros tenemos un montón de visitas, aun a sabiendas de que no suponen nada comercialmente a priori, pero es algo que queríamos hacer desde el principio y que vamos a seguir haciendo. Es importante que la gente conozca la tecnología, porque esto es lo que está por venir. Entonces, cuanto antes vayamos amoldando, sí que es verdad que va más despacio de lo que pensábamos inicialmente, pero se están sentando las bases y lo que está por venir está muy bien. Bueno, David, pues enhorabuena, de verdad, y muchas gracias. Gracias a vosotros. Te has explicado muy bien, los cursos estos funcionan, vuestros cursos funcionan. La semana pasada era incapaz de hablar delante de personas. Bueno, pues fíjate, no sabes tú la de concejales y diputados que les vendría bien en el curso este. Sin duda. Muchas gracias. Gracias, David. Una pausa y vamos a hablar de uno de los libros. Yo no sabía si también le quieren quitar la calle a Agustín de Foxá, que con tal de no leer un buen libro son capaces de cualquier cosa. Pero Andrés Amorós, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Vamos a hablar de uno de los grandes libros de la guerra civil. Un gran escritor y un gran libro. Pues y bueno, perseguido sectariamente por la ignorancia actual, sencillamente. Pues que es la que manda. Pues sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.